Quiero comenzar estresando la extraordinaria importancia de la libertad. En general no queremos ser libres. Tenemos a nuestras familias, nuestras responsabilidades, nuestros deberes y luego nos estabilizamos. Nos vemos inhibidos por las leyes sociales, por un cierto código de moralidad, y llevamos la carga de nuestra tribulación y problemas diarios. Y cuando encontramos algún tipo de consuelo, algunos medios de escape a todo este conflicto y angustia, fácilmente nos satisfacemos. Casi ninguno de nosotros realmente quiere ser libre. En cualquier sentido o profundidad puede ser. Sin embargo, me parece que una de las cosas más importantes de la vida es que descubrimos por nosotros mismos cómo podemos ser totales y completamente libres. La mente humana puede estar tan fuertemente condicionada, tan estrechamente confinada a sus lecturas diarias, tan llena de miedos y ansiedades, tan inciertos como el futuro, y tan constante en su requisito de seguridad, puede plantear en sí mismo un cambio radical. ¿En completa libertad? De hecho, este es un problema que debería interesarnos a cada uno de nosotros, al menos durante las 3 semanas de nuestro estado aquí. No se trata de mi interés verbal, sino poder, a través del análisis verbal, discursivo, penetrar profundamente en nosotros mismos y descubrir si existe alguna posibilidad de ser libre. Sin libertad, no se puede descubrir qué es verdad y qué es falso. Sin libertad, la vida es sin profundidad. Sin libertad, somos esclavos de todo tipo de influencias y presiones sociales, de las innumerables demandas que enfrentamos constantemente. Por lo tanto, como individuos, podemos examinarnos penetrantes y sin piedad para averiguar si alguna posibilidad de que cada uno de nosotros sea libre. Ciertamente, solo en la libertad puede haber cambios. Y tenemos que cambiar, pero no superficialmente, con pequeños trucos aquí y allá. Tenemos que operar una transformación radical de la estructura misma de nuestra mente. Entonces me siento tan importante habla sobre el cambio. Discutimos para ver en qué medida podemos penetrar este problema. ¿Sabes a qué me refiero con cambio? Cambiar es pensar de manera totalmente diferente. Es dar a luz a un estado mental libre de ansiedad en cualquier momento. Sin sentido de conflicto, sin luchar para obtener algo, ser o convertirse en algo. Está completamente libre de miedo. Para averiguar lo que significa estar libre del miedo, me parece necesario comprender la cuestión del instructor y el discípulo, y, por lo tanto, comprender qué es aprender. Aquí no hay instructor, nadie a quien se le enseñe. Todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, debe estar completamente libre de la idea de que alguien le dará una instrucción o le prescribirá qué hacer. Y eso significa una relación completamente diferente entre usted y este orador. Estamos aprendiendo y no nos enseñan. Si afecta que no es aquí instruir por alguien, que no hay instructor para usted instruye, no hay salvador que te salve, no hay gurú para recetarle qué hacer. Si realmente entiendes este hecho, entonces tendrás que hacer todo por ti mismo. Y eso requiere una energía extraordinaria. La energía se disipa y se degrada, se pierde completamente, cuando se establece la relación de instructor y discípulo. Por lo tanto, durante las conferencias actuales y las discusiones posteriores, espero que no prevalezca ninguna idea de tal relación. Sería realmente maravilloso si pudiéramos eliminarlo por completo, permitiendo que subsiste solo el movimiento del aprendizaje. En general aprendimos por estudio, a través de libros, experiencia o por instrucción impartida por otro. Estas son las formas comunes de aprendizaje. Aprendemos de la memoria lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar, cómo debemos sentir, cómo debemos reaccionar. De la experiencia, el estudio, el análisis, la sonda, el examen introspectivo, almacenamos el conocimiento en el formulario la memoria, y luego la memoria responde a otros desafíos y requisitos, lo que resulta en conocimiento y más conocimiento. Tal proceso nos es bastante familiar, ya que es nuestra única forma de aprender. Si no sé cómo volar un avión, aprendo a hacer. Recibo la instrucción necesaria, obtendré experiencia que se conserva en la memoria, y finalmente puedo volar. Este es el único proceso de aprendizaje familiar para la mayoría de nosotros. Aprendimos por estudio, experiencia, instrucción. Lo que se aprende se confía a la memoria.
en forma de conocimiento. Y este conocimiento funciona cada vez que se presenta un desafío o cada vez que tenemos que hacer algo. Creo que hay una manera de aprender completamente diferente. Y sobre este tema, diré algunas palabras. Pero para comprender de esta manera y aprender, deben estar totalmente libres de autoridad, porque, de lo contrario, solo se instruirá y solo repetirá lo que escuchó. Por eso importa tanto comprender la naturaleza de la autoridad. La autoridad es un obstáculo para el aprendizaje, aprendiendo que no es acumulación del conocimiento en forma de memoria. La memoria siempre reacciona según los estándares. No hay libertad. El hombre que está cargado de conocimiento, de instrucción, que está sufrido por el peso de las cosas que ha aprendido, nunca es gratuito. Puede ser un hombre muy académico, pero su acumulación de conocimiento le impide ser libre y, por lo tanto, no puede aprender. Acumulamos varias formas de conocimiento, científico, filosófico, técnico, etc. Y tal conocimiento es necesario para el bienestar físico del hombre. Pero también acumulamos conocimiento porque queremos estar seguros, porque queremos actuar sin perturbaciones, porque queremos actuar dentro de los límites de nuestro conocimiento, para sentirnos seguros siempre. Nunca queremos estar en incertidumbre. Tenemos horror de la incertidumbre. Y por lo tanto, acumulamos conocimiento. Es esta acumulación psicológica que quiero consulte. Es ella quien nos sella por completo la libertad. Por lo tanto, cuando uno comienza a preguntar qué es la libertad, es necesario disputar no solo la autoridad, sino también el conocimiento. Si simplemente se le instruye, si simplemente está acumulando lo que escucha, lo que lee, lo que experimenta, nunca será libre, ya que siempre trabajará dentro del patrón del conocido. Esto es, de hecho, lo que generalmente nos pasa. Entonces, ¿qué vale la pena hacer? Se sabe cómo funcionan la mente y el cerebro. El cerebro es cosa de naturaleza animal, que probablemente progrese e involucre, que vive y trabaja entre las paredes de su propia experiencia, su conocimiento, sus esperanzas y miedos. Es perennemente activo para salvaguardarse y protegerse, y hasta cierto punto, tiende a hacerlo. De lo contrario, pronto sería destruido. Necesita un cierto grado de seguridad. Por lo tanto, quien observa su propio cerebro, el funcionamiento completo de sí mismo, será muy consciente de este modo de existencia estandarizado, en el que no existe la espontaneidad. ¿Qué es entonces el aprendizaje? ¿Hay alguna forma diferente de aprender? Un aprendizaje no tumulativo que no se convierte en un mero fondo de memoria o conocimiento, creador de estándares y obstáculos para la mente. ¿Hay alguna calidad de aprendizaje que no se convierta en una carga, que no obstaculice la mente, pero, por el contrario, le dé libertad? Si alguna vez le ha preguntado, no superficialmente, pero profundamente, debe saber que es necesario determinar por qué la mente se aferra a la autoridad. Ya sea la autoridad del instructor, el Salvador, el libro y la autoridad de nuestro propio conocimiento y experiencia. ¿Por qué la mente se aferra a la autoridad? La autoridad asume formas variadas. Hay la autoridad de los libros, la autoridad de la Iglesia, la autoridad del ideal, la autoridad de su propia experiencia y la autoridad del conocimiento que se ha acumulado. ¿Estás apegado a estas autoridades? Técnicamente, existe una necesidad de autoridades. Esto es simple y obvio. Pero estamos hablando del estado psicológico de la persona y dejando de lado la autoridad técnica. ¿Por qué se aferra a la autoridad en el sentido psicológico? Se aferra a la autoridad, por supuesto, porque teme la incertidumbre y la inseguridad. Teme lo desconocido, que puede suceder mañana. ¿Y podemos vivir sin autoridad de ningún tipo? Autoridad en el sentido de dominación, arrogancia, dogmatismo, agresividad, deseo de éxito y fama, deseo de convertirse en alguien. ¿Podemos vivir en este mundo asistiendo a la oficina y otros lugares en un estado de total humildad? Esto es muy difícil de comprobar, ¿no crees?
Pero creo que solo en este estado de completa humildad, que es el estado mental que siempre está listo para reconocer que no sabes, solo en este estado hay una posibilidad de aprender. De lo contrario, siempre nos acumularemos y, por lo tanto, no aprendemos. Bueno, puedes vivir el día al día en este estado. ¿Entiendes mi pregunta? Ciertamente, la persona que está aprendiendo, ninguna autoridad reconoce, ninguna autoridad busca, encontrándose en un estado constante de aprendizaje, no solo de cosas externas, sino también de cosas internas. No pertenece a ningún grupo, sin sociedad, sin raza ni cultura. Cuando aprendes constantemente de todas las cosas sin acumular, ¿cómo puede haber autoridad, instructor? ¿Cómo puede alguien servir? Y esta es la única forma de vivir, aprendiendo no de los libros, sino de su propio ansia, los movimientos de su propio pensamiento, su propio ser. La mente es, entonces, siempre fresca. Mira todas las cosas de una manera nueva, no con los ojos cansados del conocimiento y la experiencia. Comprender esto realmente, profundamente, todo autoridad. Entonces, el que le habla no tiene importancia. Usted mismo y dale algún sentido a este caos que llamamos vida. Para investigar, aprenda sobre usted, lo que no significa acumular conocimiento sobre usted. Si lo sabe, debe observar en un estado de nuevo, de libertad. Nada puede aprender sobre usted mediante la mera aplicación del conocimiento. Esto es, observando con el conocimiento adquirido de algún instructor, de algún libro o su propia experiencia. Para usted es una entidad extraordinaria, una cosa compleja, vital, intensamente viva, que cambia constantemente. Experimenta experiencias de todo el género. Es un vórtice de gran energía, y nadie puede instruirlo al respecto. Nadie. Esto es lo primero que debe entender. Una vez entendido, percibió su verdad. Ya está libre de una carga pesada. Deja de confiar en los demás para decirte qué hacer. Es entonces, al comienzo de la libertad, con su perfume inefable. Así que tengo que conocerme a mí mismo, porque sin el conocimiento de mí mismo, el conflicto nunca terminará. Nunca terminará el miedo y la desesperación, y nunca habrá una comprensión de la muerte. Cuando me entiendo a todos los seres humanos, las relaciones humanas en tu totalidad. Entenderme a mí mismo es aprender sobre el cuerpo físico y las diversas reacciones nerviosas. Es ser consciente de cada movimiento de pensamiento. Es comprender la cosa llamada celos, brutalidad. Es descubrir qué es el afecto y el amor. Es para entender en su conjunto, que constituye el yo, usted. El aprendizaje no es establecer una base de conocimiento. El aprendizaje ocurre cada momento. Es un movimiento en el que debes observar infinitamente. Nunca condenar. Nunca juzgar. Nunca evaluar. Pero siempre y solo observar. Desde el momento en que condena, interpreta o evalúa, tiene un patrón de conocimiento, experiencia, y este patrón le impide aprender. Sin que lo comprenda no es posible cambiar la raíz misma de la mente. Y esta mutación, este cambio, es necesaria. No use la palabra cambio en el sentido de ser influenciado por la sociedad, el clima, la experiencia o cualquier tipo de presión. Las presiones e influencias solo pueden conducirlo en cierta dirección. Me refiero al cambio que opera sin ningún esfuerzo, debido a la comprensión a sí mismo. Sin duda, hay una gran diferencia entre las dos cosas, entre el cambio operado por compulsión y el cambio que viene espontáneo. Naturalmente. Bueno, si estás seriamente interesado, y me parece ser algo absurdo si hubiera hecho un viaje tan largo para ver estas conferencias, con este calor y sometido a tantas molestias, sin interesarte seriamente. Por lo tanto, estas 3 semanas que pasarán aquí ofrecerán una excelente oportunidad para aprender y esforzarse en una observación real, en una investigación profunda. Porque, caballeros, soy muy consciente de que tu vida es muy superficial. Sabemos y hemos experimentado muchas cosas. Podemos hablar muy sutileza, pero en realidad no tenemos profundidad. Vivimos la superficie, y, viviendo la superficie, nos esforzamos por tomar esta vida superficial muy en serio. Pero me refiero a una seriedad que no está restringida al mero nivel superficial. Una seriedad que penetra en las últimas profundidades de nuestro propio ser. La mayoría de nosotros no somos realmente libres. Y para mí, a menos que estemos libres,
libres de nuestras preocupaciones, nuestros hábitos, nuestras deficiencias psicosomáticas, libres de miedo. Nuestra vida sigue siendo terriblemente superficial y vacía. Y en esta condición, estamos envejeciendo y muriendo. Por lo tanto, en el transcurso de estas 3 semanas, tratamos de averiguar si podemos romper las paredes de esta existencia superficial que tan celosamente hemos llegado a penetrar algo mucho más profundo. Y este proceso de penetración no depende de ninguna autoridad. No depende de ser instruido por otros sobre cómo hacerlo, porque nadie lo hará y no puede enseñarte. Lo que tenemos que hacer aquí es aprender juntos lo que realmente es en todo lo que examinaremos. Y una vez que realmente entendiste lo verdadero, todo es dependencia de la autoridad. No necesitará ningún libro. No necesitará ir a la iglesia o al templo. Ya no será un seguidor. Hay en la libertad de gran belleza, gran profundidad, gran amor, del que desconocemos por completo, porque aún no somos libres. Por lo tanto, lo que primero debe interesarnos parece ser la investigación de esta libertad. No solo a través del análisis verbal y discursivo, sino también independientemente de la palabra. Está muy caliente, pero debo decir que todo lo posible se hace para que el interior de este pabellón sea muy fresco. No podemos celebrar reuniones antes, porque hay muchos que vienen de lejos. Por lo tanto, tendremos que someterse al calor como parte de la incomodidad inevitable. Como saben, la necesidad de disciplinarnos no por control estricto, sino por la comprensión integral del tema de la disciplina. Al aprender lo que es fe, considere, por ejemplo, esta cosa inmediata, el calor. Podemos sentir el calor que está haciendo sin dejarnos acosarlo, ya que es nuestro interés, nuestra investigación, lo que constituye el movimiento mismo del aprendizaje, mucho más importante que el calor y la incomodidad del cuerpo. El aprendizaje, por lo tanto, requiere disciplina, y el mismo acto de aprendizaje es la disciplina. Por lo tanto, no hay necesidad de imponer ninguna disciplina, ni control artificial. Es decir, quiero escuchar. No solo lo que están diciendo, sino también todas las reacciones que las palabras causan en sí mismas. Quiero darme cuenta de cada pensamiento, cada gesto. Esta en sí misma es disciplina, y tal disciplina es extremadamente flexible. Por lo tanto, creo que lo primero que debe descubrirnos es si el ser humano que vive en una cultura o comunidad en particular realmente necesita libertad, tanto como necesita comida, satisfacción sexual y comodidad. Y hasta qué punto y a qué profundidad está dispuesta a ir para ser libre. Creo que eso es todo lo que podemos hacer en esta primera conferencia. O mejor, lo único que podemos hacer durante estas 3 semanas, ya que esto es lo único que podemos tener en común. Solo ella y nada más. ¿Ellen entiende? Porque todo o más se convierte en mero sentimentalismo, devoción y emocionalismo, cosas muy infantiles. Pero, si usted y yo estamos buscando, investigando, aprendiendo lo que significa ser libre, entonces, en esta abundancia, todos podemos comunicarnos. Como dije al principio, no hay instructor aquí, y no hay discípulo. Cada uno de nosotros está aprendiendo, pero no sobre otro. No está aprendiendo sobre el orador, o su compañero de al lado. Aprenda sobre usted. Y si está aprendiendo sobre usted, es entonces un orador. Para su próxima pareja puede amar a su vecino. De lo contrario, no puedes amarlo. Y todo lo que estás diciendo serán meras palabras. No puedes amar a los demás si tienes el espíritu de competencia. Toda nuestra estructura social, económica, política, moral y religiosa se basa en la competencia. Y, al mismo tiempo, decimos que debemos amar al siguiente. Esto es imposible, ya que donde hay competencia, no puede haber amor. Por lo tanto, para comprender qué es el amor, cuál es la verdad, uno necesita libertad. Y este puede darte. Tienes que encontrarlo por ti mismo con un trabajo diligente.